Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Odalis? Bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarme a esta sesión de dudas y de preguntas al respecto de las actividades que tenemos para esta segunda semana. Pues me da mucho gusto que me acompañes y pues me gustaría que comenzáramos el diálogo, que me comentaras, bueno, cómo te encuentras el día de hoy y si tienes alguna duda al respecto de cualquiera de las dos actividades, pues con todo gusto te pueda yo explicar. Entonces, si gustas, puedes abrir tu micrófono y cualquier duda que tengas, pues estoy para servirte, apoyarte o cualquier comentario que quieras hacer. Con todo gusto lo escuchamos o lo revisamos, lo platicamos. Adelante, Odalis. Sí, muy buenas tardes, maestra. Yo estoy muy bien. ¿Y usted Gracias. cómo está? Bien, muchas gracias. Aquí, Odalis, siento frío. No sé si tú estás aquí en la Ciudad de México, pero digo, me imagino que en otros lugares, en otros estados, todavía está más frío, pero sí se siente ya frito, ya Sí, diferente. sí, también aquí vivo en el estado, también aquí. No, bueno, pues en el estado creo que está más bajita la temperatura, ¿no? Algo así, todavía se siente muy frío aquí. Sí. Hace demasiado frío. Sí, debe ser. Bueno, Dalis, pues muchas gracias por compartir conmigo esta parte personal. Y no sé si tengas alguna duda o quieres que explique de manera general las actividades, lo del foro, lo que tú necesites, pues con todo gusto, para eso estamos. Sí, maestra, déjenme recuerdo. Ok. Si quieres, mientras vas Em, retomando, ya, es- ok, ya. perfecto. Con respecto al cuadro de la actividad 2, ¿cómo ingreso el texto este, de la actividad número 2? Por ejemplo, el texto. Esta parte que mencionas aquí, ok. Sí, el tipo de texto. No, la dos, es que la 2. Dice, en un procesador de texto responde a las preguntas, a estas que están aquí o a esta pregunta. Entonces creo que es la actividad integradora 4, perdón. No te preocupes, está bien. De hecho, no pasa nada. La idea efectivamente es que vayamos revisando una a una o cualquiera de los aspectos. Mira, ya anda por aquí Diego. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos a este espacio. Yo ya vi que por ahí Diego andaba, ya entregó sus dos trabajos. Así es que también Diego nos puede estar compartiendo a lo mejor algunos tips, algunas cosas que se le hayan facilitado, si es posible, y si no, bueno, pues igual si tienes alguna otra duda, Diego, con todo gusto, la revisamos. ¿A este cuadro te refieres, Odalis? Sí, de cómo lo encuentro en los recursos, o sea, cómo puedo Muy activar. bien. ¿Cómo está? Mira, lo que pasa es que aquí, si tú te fijas, bueno, antes que cualquier otra cosa, acuérdate, Odalis, que número uno hay que poner pues la portada, ¿no? Y después, la idea es que tú copies este cuadro, que en Word, ¿verdad? Lo que se elabore es este cuadrito. Entonces, bueno, si te fijas, aquí esta es una liga, ¿no? Y dice la ciencia que precede, ¿sí? Déjame, voy para acá, a la tormenta. Entonces, todos estos son textos que yo te recomendaría ahorita que baje la información. No sé si esté compartiendo en la pantalla, sí está el texto. Ujú. Entonces, vamos a tener que revisar todos estos textos. Son 5 textos que hay que leerlos. Y si tú observas, pues realmente los textos que tenemos que revisar no son muy grandes, o sea, son artículos
Y estos artículos pues nos hablan acerca de las tormentas y de cuestiones que están con la parte climatológica. Ujú. Y entonces, imagino que tu duda está respecto a esta pregunta que está por acá, ¿verdad? O sea, estas preguntas que están en este sentido. ¿De eso tienes duda de dónde sacarlos? Sí, Ok, sí, sí, maestra. muy bien. Bueno, el acuérdate que y una recomendación en general siempre para todos es que todo el material que ustedes tengan en la plataforma, ¿sí? Es importante que lo guarden porque vamos a ir recuperando información de módulos anteriores que puede ser que ya no esté aquí. Entonces, no sé si recuerdas y recuerdan los demás que en el módulo 2 estuvimos o se estuvo revisando los diferentes tipos de texto. Ujú. Y entonces, de los diferentes tipos de texto, si ustedes recuerdan, pues hay una clasificación. Están los que son literarios, los científicos, los descriptivos, los que son meramente informativos. Entonces, en este caso, conforme a lo que cada uno revisemos, ¿sí? Vamos a tener que leer todo el documento, tendríamos que estar decidiendo, Dalis, a qué tipo de texto se refiere. Y mi recomendación sería que revisaras un poquito del material que revisaste en el módulo número 2, que tiene que ver con los tipos de texto. Si tú te fijas aquí, efectivamente, no hay como tal, ¿sí? Un documento que recupere esa parte de los tipos de texto. ¿Por qué? Porque, bueno, fue algo que de alguna manera ya revisaste y la recomendación es que en el módulo 2 tú revises esa información. Ahora bien, qué otro referente? Vamos a decir, no, maestra, es que, ¿qué cree? La verdad es que, por ejemplo, yo no guardo los materiales que hay en la plataforma. De aquí en adelante, la sugerencia, chicos, es que cuando ustedes tengan este material que son, mm, la imagen está representada con este símbolo, significa que es material que ustedes pueden guardar en carpetas y toda la preparatoria les va a servir. Entonces, siempre que ustedes estén estudiando, mi recomendación es que hagan una carpetita semana a semana y pongan semana 1, el nombre de la unidad, del módulo 3 y que hagan todo su material. Es como si tuvieran un libro, ¿no? Para consultar. Me regreso. Sí, Entonces, maestra. Sí los guardé. De hecho, es que yo los escribo los recursos, entonces sí los guardo. perfecto. Ok, entonces en ese caso sí puede recuperar esa información. De esto, no sé si tengas alguna duda más de la primera pregunta, No, ya no, muchas ¿no? gracias. Bueno, vamos a la segunda pregunta. Diego, gracias. Dice, ¿qué se dice mal, sí, del tema? Entonces, en este caso, aquí, conforme a la lectura que tú vayas a hacer, lo que vamos a estar anotando en este espacio, Dalis, se refiere a aquellas cosas que el autor escribe, ¿sí? Y que refieren a algo que no es correctamente dado, que no está bien dicho, o que a lo mejor hay un punto de vista negativo al respecto del tema. Entonces, de esa lectura, bueno, pues, ¿qué es lo que el autor dice que está mal sobre el tema? ¿Sí? Entonces, vamos a pensar que si este texto que nosotros estamos leyendo habla y dice que es muy importante los estudios que se hacen a través de la ciencia para estudiar los climas y de los climas se deriva una cuestión de las tormentas que nosotros conocemos, pues a lo mejor el autor, ¿verdad? Menciona que pues faltan a lo mejor más referentes, más estudios y que no hay algo que sustente al respecto de eso que el autor está revisando. Entonces puede ser algo negativo
que menciona el autor sobre la situación, puede ser una crítica, puede ser que esté faltando información. Eso, sí, es lo que nosotros vamos a anotar en cada uno de estos cuadritos. Ujú. Y luego el tercero dice cuál es la postura del autor. El día martes que nos reunimos, estábamos platicando con los compañeros y estábamos comentando que esta parte de la postura del autor se refiere mucho a esa idea, a esa propuesta, a ese punto de vista, a lo que piensa el autor respecto a este tema que le está trabajando. Entonces, podemos encontrar a lo mejor en el final del texto casi siempre la postura de los autores se señala muchas veces de distintas formas. Se puede señalar como retos, como propuestas, como conclusiones, como ideas generales. Y ahí es donde nos podemos encontrar, ¿sí? Que el autor está proponiendo algo, que está generando algo, que está buscando a lo mejor una solución o que está haciendo una crítica, ¿sí? Y entonces, si te fijas aquí, dice Jorge Zavala señala por su parte que en México hay 3 grandes aspectos que debemos mejorar en esta materia. Entonces, aquí ya nos están dando el dato respecto a la postura del autor. O sea, él está invitando a que todas las personas hagan una reflexión sobre 3 cosas que tenemos que hacer. Ujú. Entonces, a eso se refiere en los textos, ¿sí? Vamos a encontrar siempre, casi siempre al final, les digo algunos elementos que estén relacionados con conclusiones, con retos, con ideas principales o crítica o análisis. Y regularmente esto lo encontramos al final del texto. La otra pregunta dice, ¿qué tipo de ciencia se aborda en el tema? Y entonces, esto sí está presente ahorita o está en el material que ustedes están revisando. Ustedes ya saben que las ciencias, ¿verdad? Se clasifican de forma diferente, aquellas que son fácticas naturales y fácticas sociales o formales. Y sabemos que si están hablando de la parte relacionada con la biología, con las ciencias duras, pues estarían más orientadas hacia esta parte de la fáctica natural, ¿sí? Todo lo que es biología, todo lo que tiene que ver con los seres vivos y su estudio o toda la cuestión del medio ambiente, pues también está relacionada con las ciencias fácticas o naturales. Y si recuerdan, la semana pasada estuvimos trabajando con las ciencias sociales, ¿sí? Con toda la parte formal. Al último, en la última parte de este cuadrito dice, justifica tu elección del tipo de ciencia que aborda el tema. Y entonces aquí, si por ejemplo yo escogí que este texto que revisé pertenece a la ciencia fáctica y natural, entonces voy a señalar en este apartado, en este cuadrito, voy a señalar, bueno, se seleccionó la ciencia fáctica porque la biología, la ecología es una de las ramas o no sé, alguna otra de las ramas que estén señaladas aquí, pues es aquella, ¿verdad?, que estudia todos estos fenómenos que se relacionan con el clima. Ujú. Y entonces el mismo texto nos va a dar referentes también para poder justificar lo que se señala aquí en el cuadrito. Odalis, no sé si hasta aquí haya sido clara, tengas cualquier otra duda o cualquier otro comentario, con todo gusto, adelante. No, muchas gracias. Me Bien. quedó todo claro. Ok, perfecto, muy bien. Muchas gracias, Odali. ¿Alguna otra pregunta, Ana? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Diego también anda por acá. Gracias. Buenas noches. Ya Diego por acá nos puso
un saludito en el chat. Alguien que quiera comentar algo o cualquier otra duda, puede ser de cualquier cosa. Chicos, les encargo muchísimo un súper favor. Deben de tener mucho cuidado y ahorita voy a compartirles aquí el Word porque sí me preocupa. Hay unos detalles que están relacionados con la presentación de su trabajo, ¿sí? Entonces vamos a pensar que nosotros estamos haciendo un escrito, ¿no? O que vamos a estar copiando y les voy a poner un ejemplo. Déjenme irme, vamos a copiar tal cual, aquí, del texto que les dejaron aquí de lectura. Fíjense bien lo que voy a hacer, ¿sí? Y entonces copié de ese texto y entonces se me ocurre, ¿verdad? Lo voy a copiar tal cual y no hay problema. Bueno, número uno, chicos, cuando ustedes copian la información tal cual, esto no sé si ustedes lo alcancen a ver, pero cuando nosotros lo calificamos en la plataforma, aparece en gris. No sé si alcancen a ver que aquí está párrafo por párrafo en gris, o sea, bueno, más bien oración por oración está en gris. Eso significa que ustedes copiaron y pegaron. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que el maestro no se va a dar cuenta de que copié y pegué la información. Y acuérdense que eso no está bien, es plagio. Entonces, ¿se vale copiar? Sí, claro que se vale copiar, pero si yo voy a copiar algo, le tengo que dar el beneficio al autor que lo escribió. Y para ello siempre se entrecomilla la información desde antes de la primera letra y después o al final, donde está el punto, se ponen comillas. Y entonces, regularmente lo que hacemos y así se llama, es citar al autor. Lo que estamos haciendo es darle un reconocimiento a esa persona que lo escribió y regularmente se anota vamos a pensar, déjenme ver quién es el autor de esto para darle el beneficio, ¿verdad? Se llama Guillermo Cárdenas Guzmán. Entonces, regularmente se pone, ¿sí?, el apellido. Entonces, para Cárdenas, el primer apellido. Para Cárdenas, ¿sí? Y ahora sí, se vale que nosotros hayamos copiado y pegado la información, pero ¿qué creen? Además tendríamos que agregar la página de donde copiamos la información. Entonces vamos a pensar que fue la página 2, ¿sí? Perdón. Página 2, ¿sí? Y entonces así sí se vale, no hay problema. Acuérdense que ustedes en los módulos anteriores lo que han aprendido a hacer es a identificar las ideas principales y secundarias. Mi recomendación es que de párrafo en párrafo ustedes digan, entendí esto y entonces nosotros hagamos nuestro propio resumen, nuestra propia idea para evitarnos esto. Ahora, otro punto también muy importante que se les está escapando, chicos, en la entrega de sus trabajos, tiene que ver con la justificación del texto. Siempre les anoto ahí que justifiquemos el texto. Si nosotros nos vamos a las herramientas que tiene Word, ¿verdad? Vamos a encontrar que tiene en este apartado que dice párrafo, tiene varias opciones para hacer la alineación del texto o su justificación. Así como está presentado, ¿sí?, así como se presenta, no es lo más correcto para los trabajos académicos regularmente. Se pide que justifiquemos el texto y si ustedes se fijan, yo le estoy dando clic a este cuadrito donde todas las rayitas están alineadas y se le llama justificar. Tengo que sombrear el texto y entonces si se fijan, quedó muy bonito, quedó alineado y entonces la presentación del trabajo va a ser muchísimo mejor. Siempre va a ser muy importante que ustedes consideren esa parte. Entonces, mucho ojo, chicos, procuren, ¿sí?, si van a copiar la información, pues decir quién lo hizo,
¿sí? Y acuérdense también que les he dejado algunos ejemplos respecto a lo de la bibliografía. Ya habíamos platicado que es muy importante pues recuperar, ¿no? Todo lo que refiere a APA. Y les había comentado que APA es un libro o un documento que se utiliza a nivel internacional y es para unificar la forma en la que nosotros presentamos la información. Y entonces, pues para ello, dependiendo del documento, de la fuente de información, existen distintas reglas para presentarlo. Entonces, estamos muy acostumbrados a hacer esto, solamente a copiar la liga de donde sacamos la información y esto pues no es correcto, ¿sí? Lo correcto, dependiendo de lo que nosotros hayamos consultado, pues si es un artículo, que en nuestro caso, en el caso de ustedes, regularmente para los artículos, primero se anota el apellido del autor, luego se anota el segundo apellido, ¿sí? Luego se anota, se pone coma, se pone el nombre, se pone punto, se pone el título del texto. Ujú. Y entonces ahora sí puedo poner el link de referencia. Ujú. Hay obviamente más elementos si nosotros consultamos un libro, todo esto que acabo de ver es diferente, ¿sí? Se anotan más datos, se tiene que anotar el año, se tiene que anotar la editorial y algunos otros elementos. Entonces, mucho ojo al momento de anotar su bibliografía. Esto está aparte, es independiente. Ahorita en estos trabajos no nos están solicitando como tal la bibliografía. Entonces, nada más tengan mucho cuidado en eso para que no tengan ustedes problemas. Entonces, me regreso al trabajo. No sé, Ana, si tengas alguna duda, Diego aquí ya nos comentó que por el momento no tiene alguna duda. Anita, ¿tú gustas comentar algo, decirnos algo? O Odalis, como tú gustes, si tienes cualquier otra duda de el primer trabajo o del segundo, pues con todo gusto. Voy a irme también por acá, ¿sí? Algo que también me preocupa, chicos, y que es importante que ustedes lo participen, tiene que ver con nuestros foros. Acuérdense que los foros, ¿sí? Foro aprendiendo y foro aprendiendo, pues cada semana, ¿sí? Los estamos aperturando. Y ahora, ¿sí? En los foros se requiere que nosotros estemos contestando a las preguntas que están propuestas aquí en el foro. Y ustedes se van a preguntar, oiga, maestra, pero ¿por qué tenemos que anotar estas preguntas o darle respuestas a estas preguntas que están aquí señaladas? Bueno, pues precisamente es una forma de ver, de compartir con nuestros compañeros qué es lo que ocurre en donde ellos se encuentran. La mayoría de las preguntas que están en los foros están más personalizadas, tienen que ver con lo que me está aconteciendo a mí o en mi comunidad en donde vivo. Y entonces muchas veces nosotros ni nos enteramos, ¿no? Por ejemplo, hace rato estábamos comentando Dalis y yo que el frío pues ya está así como que pegando mucho. Y entonces yo le decía, pues en el Estado de México es más fuerte el frío y a veces ni siquiera nos enteramos. O a lo mejor algunos de ustedes viven en algún otro lugar y a lo mejor lo está pasando más complicado, más difícil. Y esto nos hace un poco más conscientes de todo lo que existe en nuestro país y que de alguna manera el hecho de tener un referente, un compañero que vive a lo mejor al sur de la República Mexicana o al norte, pues va a cambiar muchas cosas y nosotros decimos, ah, pues yo no sabía, ¿no? Que a lo mejor allá en Mérida se inundó esto, pasó esto, hicieron esto.
y a lo mejor en el norte pues cayeron heladas, etcétera. Entonces, siempre estas preguntas, pues es importante que ustedes las contesten, que revisen todas las aportaciones de sus compañeros, porque así nos vamos conociendo. Yo también estudié en línea, no la prepa, sino otra cosa, estudié en línea y la verdad es que pude hacer muy buenos amigos de otros lugares y el hecho de leerles, pues me ayudaba muchísimo para ver qué pasaba en donde ellos vivían, lo que ellos creían, lo que ellos pensaban y eso pues te acerca muchísimo más. Entonces, bueno, pues aquí la sugerencia, chicos, es que hagan sus anotaciones. Aquí no es como el último foro, ¿verdad? Que hay que ingresar todos los días, sino aquí pueden hacer su aportación, es nada más una vez en la semana, pero la propuesta es que ustedes, pues, revisen lo que comentan sus compañeros. Ya me voy a adelantar también un poco, chicos, a la tercera semana y algo muy importante, aunque les voy a mandar mensajito, algo muy importante es que si ustedes no contestan a las encuestas, no van a poder visualizar la semana número 4, los materiales de la semana número 4. Entonces, estas 2 encuestas, importante que las respondan para que ustedes puedan abrir los materiales de la última semana. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario, chicos? ¿Algo más que quede pendiente, que quieran saber o que quieran decir? ¿Algo más? Hola, Anita, no te conocemos, ¿nos quieres platicar un poquito? ¿Puedes abrir tu micrófono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Ana, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y ustedes? Bien, muchas gracias. ¿Tú en dónde estás ubicada? ¿Estás aquí en la Ciudad de México o estás en otro estado de la República? Sí, soy de aquí de la Ciudad de México. Ah, perfecto. Entonces también somos vecinos. Perfecto. Sí. Anita, ¿no tienes ninguna duda? No, por ahora no, he entendido muy bien. Gracias. Ok, gracias a ti, gracias por acompañarnos. Espero que todos estos tips les ayuden mucho porque siempre van a ser parte de sus revisiones, de sus calificaciones y es importante que poco a poquito vayamos haciendo así mejoras. No importa, a veces se nos olvida, se nos pasa y bueno, el chiste es tratar de pues hacer las cosas como nos piden y lo mejor que nos piden. Chicos, también algo importante que muchas veces se nos olvida de recuperar es esta parte, acuérdense de la rúbrica para los trabajos. Muchas veces se nos olvida y no la revisamos. Entonces, siempre mi sugerencia es que ustedes estén revisando la rúbrica de los trabajos. ¿Para qué? Bueno, pues para que yo obtenga la mejor calificación, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en el primer trabajo, lo más importante es que yo identifique cuál es la rama de la biología, qué es lo que se está estudiando, identificar las características del pensamiento científico, explicar con 3 ejemplos y trabajar con las diferencias y las similitudes entre los 2 textos y elaborar una conclusión. Acuérdense que nosotros calificamos considerando todos estos elementos, ¿sí? Y si, por ejemplo, por ahí faltó la portada, faltó la justificación, bueno, pues entra dentro de estos aspectos, aunque muchas veces ya no está como tal mencionado porque eso lo revisaron en los primeros módulos. Esto, acuérdense que también es muy importante. Está dentro de la parte actitudinal, ¿sí? El hecho de que yo
lea bien las indicaciones, que ponga cada aspecto dentro de los trabajos, pues es muy importante que lo realicemos. Entonces, bueno, pues de esto, ¿sí? No se les olvide que siempre, siempre, siempre va a ser súper importante que ustedes revisen las rúbricas de lo que nos están pidiendo para que ustedes tengan una guía más clara. Pues chicos, si no hay más dudas, por el momento creo que respecto a los 2 trabajos de esta semana, sería como lo más importante a revisar, como hace rato Dalis nos compartía esta parte de cómo llenar el trabajo número 4, el cuadrito del número 4. Creo que revisando cada una de estas preguntas, cada uno de estos aspectos, pues ya queda muchísimo más claro. Y si ustedes se fijan, bueno, pues esta vez en ninguno de los 2 trabajos nos están pidiendo como tal la bibliografía. Hace algunos módulos anteriores o con otros grupos me preguntaban los chicos si podían agregar la bibliografía. Claro que sí, es una buena costumbre, siempre hay que hacerlo, siempre hay que anotar la bibliografía y lo que pueden hacer, bueno, pues también es copiar, ¿no? Como les decía, los datos, aquí está la liga, pero completarla, no dejar solita la información, porque pues no sabemos quién fue el autor, no sabemos cuál es el título del documento y muchas veces, chicos, las ligas, ustedes saben que se rompen y teniendo los datos del autor y el título, pues lo podemos volver a buscar en internet y va a ser más fácil localizarlo. Entonces, son algunos tips que espero les sirvan, que conforme pasen las semanas, pues ustedes puedan irlos aplicando, apropiando y siempre tenerlos en consideración para sacar un excelente 10. Y si no, pues de todas maneras, acuérdense que todos estamos aprendiendo, que nadie vino a esta vida sabiéndolo todo. Así es que lo más importante es que ustedes le pongan mucho empeño, muchas ganas, mucho interés, y si no sale a la primera, tiene que salir a la siguiente. Entonces, pues por mi parte sería todo. Odalis, Diego, Anita, muchas gracias por acompañarme en esta tarde noche. Les deseo un ya casi cierre de semana. Entonces, un excelente cierre de semana. Cuídense mucho, por favor. Y cualquier cosa, ustedes saben que me pueden localizar a través del mensajero y estoy para servirles y apoyarles. Cuídense mucho, chicos. Gracias, Buenas maestra, igualmente. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Bye.